Bueno, primero, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, como siempre, que siempre tiene la amabilidad de invitarme desde hace ya muchos años, ya más de los que quisiera yo, pero sí que casi desde sus comienzos, pues tuvo la amabilidad de invitarme a escuchar sus cosas y como no, pues de medida que pueda ayudaros y así, pues les he hecho me presto a ayudaros lo que no pueda ser necesario por la causa que defienden y por interés que muestran siempre estas cosas y por haber sido capaces de montar una organización de este estilo en un país como el nuestro, que es de los más anticapitalistas del mundo, ¿no? A nivel ideológico, no a nivel de política. Bueno, esta pregunta, vamos a ver. Yo, aunque normalmente no es lo que me escuchan hablar habitualmente, yo doy una asignatura de información, de la información, en la universidad. Por casualidad, del plan de estudios, pero me tocó a mí darla y bueno, pues allí estudiaba muchas cosas, pero yo estudiaba cosas de temas de inteligencia y escribí un par de papers más sobre inteligencia, pues sobre servicios sobre todo criticando la visión económica que tienen, ¿no? Los servicios de inteligencia. Pero bueno, me gustaba el tema y entonces un día se me ocurrió hacer una cosa, hace un par de años, un pequeño paper sobre privatización de la inteligencia. Esto es, si la inteligencia puede ser privada o no, o tiene que ser necesariamente algo prestado por el Estado, dadas las características que tiene, ¿no? La inteligencia forma parte de los servicios de seguridad, de los servicios de defensa. Entonces, como casi siempre se estudian los servicios de seguridad en términos pues, de ejércitos o policías, eso sí, pues, no puede estudiar los espías, los servicios de inteligencia, las acciones encubiertas, todas las agencias estas que todos conocemos, la CIA o ahora NSA o el viejo KGB o el Mossad, estas cosas así que existían, ¿no? El CSIC. Bueno, pienso que se pueden privatizar estas funciones o no, tienen algo de peculiar que no pueden hacerse o no. Entonces, yo primero me planteo una cuestión, si quiere más genérica, ¿no? Esto es, ¿en qué medida los servicios de inteligencia cambian con la forma del ejército? ¿Y en qué medida los servicios de inteligencia cambian con la forma del propio Estado, ¿no? Entonces, como saben ustedes, bueno, la sociología histórica, pues la que yo estudio, la que yo defiendo, pues defiende una tesis que dice que los estados derivan de las guerras, ¿no? Es la tesis de Tilly, básicamente también un señor que se llama Erdmann y otros autores. Básicamente es una visión de que el Estado deriva de la guerra y interactúa mutuamente, ¿no? De tal forma que la forma de la guerra condiciona la del Estado y la forma del Estado condiciona la de la guerra, ¿no? Entonces lo que vemos es una evolución pues, de los propios sistemas de defensa y seguridad, toda la propia evolución de los ejércitos o de las formas de gestionar la violencia y, claro, en paralelo también pues, en qué medida evolucionan los sistemas de gestión de la información. Esto es, en qué medida evolucionan los sistemas de prestación de servicios de espionaje, de inteligencia o de acciones descubiertas, ¿no? Como si evoluciona de la misma forma que evolucionan los ejércitos. Y si antes vemos que en la historia pues, los ejércitos históricamente fueron privados, vemos que también la inteligencia era privada y vemos que a medida que los ejércitos se estatalizan, vemos que la inteligencia se estataliza. Mi tesis en el paper, en el artículo, es que es una vuelta al pasado, ¿no? Pues digamos que la idea de un ejército estatal, o estatal en el sentido de recluta, en el sentido de un standing army, pues de carácter estrictamente público y funcionarial, ¿es una anomalía histórica o es una continuidad? Mi teoría es que es una anomalía histórica, que históricamente fueron privados durante unos par de siglos, desde la Revolución Francesa en adelante. Esos ejércitos se transformaron en entes estatalizados o funcionariales, si podemos llamarlo así, y como en los últimos años, con el cambio de la forma del Estado y con el cambio de las necesidades de la defensa, pues también la inteligencia, digamos, se privatiza y vuelve en parte al pasado, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se encuentra el Estado moderno, ¿no? Esa es la tesis del viejo Martin Van Crevel, que es un teórico militar israelí que es muy celebrado por los austriacos, en un libro que se llama Rise and Fall of the State, ¿no? Que es un libro muy, muy interesante que explica
muy cerrado. Él no es austriaco, es un señor bastante conservador, pero no, digamos que no pertenece a la escuela austríaca, pero sus tesis en estos libros sí que son bastante austriacos. Él dice que el Estado nace en una época determinada y nace de una determinada forma de guerra y que el cambio en las necesidades de defensa, el cambio en la forma de la guerra va a cambiar la propia forma del Estado, ¿no? Esa es la tesis de él. Y después tiene otro libro célebre que se llama Transformation of War, transformación de la guerra, y que explica también muchos de estos fenómenos. Vemos que Tilly lo que dice que el Estado aparece pues básicamente derivado de las necesidades fiscales de mantener ejércitos modernos, que es esa necesidad de mantener ejércitos modernos por aquello de un sistema fiscal apropiado, después eso desarrolla sistemas de deuda pública, desarrolla aparatos de hegemonía para justificar ese Estado. Bueno, eso no me voy a extender en ello porque es la tesis clásica del origen del Estado, ¿no? Del origen del Estado moderno, ¿no? Que deriva básicamente de la guerra. Pero, ¿cuáles son los desafíos que cuenta hoy la inteligencia? El desafío que cuenta hoy la guerra moderna y que afectan también, por supuesto, a la inteligencia. Primero es la aparición o la reaparición de actores, digamos, no estatales de gestión de la violencia, ¿no? Históricamente los estados modernos están preparados y están diseñados para combatir con estados semejantes. Digamos que los ejércitos españoles, por ejemplo, están pensados para pelear o combatir con ejércitos como el francés o análogos, ¿no? Sea en su versión terrestre, en su versión aérea o en su versión marítima. Hoy día cambiaron también los enemigos por otras cuestiones, y los que antes eran enemigos ahora son amigos, y los que antes eran amigos ahora pasan a ser enemigos. Pero en cualquier caso está diseñado para hacer guerra con, digamos, entes análogos, con ejércitos, con sus generales en cada bando, con tropas más o menos tal, un armamento más o menos semejante y con unas reglas de la guerra más o menos estandarizadas. Pero ¿qué pasa? Recientemente, lo que explica Van Creveld y lo que explican otros autores, empiezan a aparecer un montón de formas nuevas de violencia, ¿no? Por ejemplo, todo el desafío de Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, John Gray tiene un libro muy bonito que se llama Al-Qaeda, lo que significa ser moderno. Al-Qaeda es una forma de ejercer la violencia o de combate absolutamente nueva y absolutamente moderna. Aunque sus idearios puedan ser muy anticuados, la forma de prepararlo, la forma de combatirlo, la forma de organizarse es absolutamente nueva, en el sentido de que es una red. No es un territorio compacto que podamos combatir. Nosotros peleamos contra Portugal, peleamos contra Francia y vemos que hay otro territorio compacto. No, Al-Qaeda es una red que está en todo el mundo y no tiene un territorio físico definido, sino que se infiltra, digamos, dentro de todas las sociedades, tiene pequeñas células de pocas personas y esas células actúan de forma coordinada, de tal forma que luchan. Porque claro, un ejército convencional no está preparado para desafiar ese tipo de enemigos, que es lo que dice Creveld. Entonces, las formas de ejercer la violencia estatal tendrán que diseñarse de acuerdo con estas formas de red, o tendrán que infiltrarse o prepararse a combatir esta forma de red. Porque, claro, si está infiltrarse en su propio país, uno no puede bombardear su propio país, no puede usar cañones o invadir su propio país, no, porque a lo mejor están en el piso de arriba suyo, están en la casa de al lado, las células. Y después, por ejemplo, es como el Estado Islámico. El Estado Islámico sí que tenía una dimensión territorial, pero su forma de recluta, por ejemplo, era la de una yihad mundial y tenía también, digamos, elementos infiltrados en todos los países del mundo y se conectaban a través de nuevas formas y tecnologías como es el Internet, ¿no? Entonces, claro, enfrentar ese tipo de enemigos requiere un rediseño, pues, de las fuerzas de defensa. Es la tesis de Van Creveld y de otros autores, ¿no? Tienes que pensar en eso. Uno, eso. Aparecen actores nuevos, por ejemplo, como los piratas. La piratería en muchas zonas del mundo pues tuvo un resurgir, y es un resurgir absolutamente moderno. Un pirata moderno no es el pirata clásico que saquea un buque con pues desde una chalupa o desde un barco, ¿no? Los piratas modernos tienen conexiones en la City. Es decir, se infiltran en los códigos de transporte, saben en cada momento dónde está cada barco, lo siguen, ven si es buena presa o no e intentan atacarlos. Y si intentan atacarlos, los secuestran y después piden un rescate que se negocia en la propia City de Londres, ¿no? Eso es otra forma, no es el pirata clásico, sino que operan también de una forma novedosa. Pensemos, por ejemplo, en todas las redes de narcos, ¿no? que controlan a veces territorios enteros, pero también
operan en forma de red. Y cuando digo narco me refiero a todas las formas de mafias modernas, muy, muy bien elaboradas y muy tal. Por ejemplo, siempre me gusta mucho hablar de la 'Ndrangheta, pues que es una mafia del sur de Italia, que curiosamente es una mafia muy antigua, es una mafia muy rural, muy atrasada, pero por la forma de funcionar que tiene, se está revelando casi muy difícil de penetrar por la fuerza de seguridad convencional. Entonces necesita otra forma de enfrentarla, ¿no? Entonces tenemos todo tipo de traficantes de personas, todo tipo de mafia, tenemos un montón de formas nuevas de gestión de la violencia y muchas de ellas piensen en la violencia, por ejemplo, que ejerce el narco en muchas zonas, en muchos territorios del mundo y cómo está organizado, cómo tiene sus redes y que muchas veces están mejor armadas, digamos, que sus contrapartes en las policías contemporáneas, ¿no? Eso es, por ejemplo, tenemos una serie de desafíos, ¿no? Tenemos una serie de rivales nuevos que, digamos, presentan problemas a la hora de enfrentarse. Por ejemplo, cuando fue la operación Atalanta contra los piratas, es muy desproporcional. Es decir, no pueden mandar un buque de guerra artillado de gran dimensión a pelear con chalupas o con Zodiacs o con barcos de ese estilo. Está muy desproporcionado, no es ágil. Pues, por ejemplo, en el caso de los piratas del Índico hubo que recurrir a mercenarios, unos cuantos mercenarios que cada buque que pasaba por esa zona montaba unos cuantos mercenarios con armamento ligero, adecuados y adaptados a la forma de guerra que planteaba el pirata. No llevaron portaaviones a pelear con el pirata, ¿no? Que eso ni es eficiente ni acostumbra a ser muy eficaz, o en todo caso acostumbra a ser desproporcionado. Esa es la tesis que plantean otros autores. Por un lado, nuevos rivales, las favelas, todas las zonas, las ciudades ferales, que se llaman así, ¿no? Que son todas las grandes ciudades del mundo, en las cuales hay amplios espacios que la policía no es capaz de entrar, ¿no? Y que son tan densas y tan opacas, digamos que los servicios de defensa de policía normales no van. Entonces, ese es el primer problema, los nuevos. Y después las nuevas formas de hacer la guerra, ¿no? Históricamente, pues las guerras pues, eran terrestres, siempre, o navales, ¿no? Pues en el siglo XX empieza a aparecer la guerra aérea, ¿no? Y después aparecen dos nuevos dominios, lo que se llama ahora antes de la tierra, el mar y el aire, aparecen dos nuevos dominios de guerra que también los ejércitos modernos tienen que aprender a afrontar y a redimensionarse de acuerdo con estas nuevas formas. El cuarto dominio es los nuevos dominios son el Internet, ¿no? La ciberguerra o la guerra virtual, con todas sus... Aún está en mantillas, digamos. No puede hablarse que el profesor Thomas Reed discute mucho eso, el cyberwar, la guerra cibernética no tendrá lugar, pero bueno, potencialmente es imaginable que existan guerras informáticas, en el sentido de que bloqueen aeropuertos, descarrilen trenes, hagan perder el rumbo a los aviones, guerras de corte, por ejemplo, que entren virus en los archivos de los bancos comerciales, de los bancos centrales, que coman todo borren todo lo que tiene ahí guardado, todo tipo de formas de existir, ¿no? Es decir, bloqueos, etc. Hubo algún pequeño ensayo contra Estonia o algún tipo de ataque informático con el famoso virus X-Storm, no sé si se llama así, que atacó a Irán en su momento, etc., ¿no? Entonces tenemos el dominio de Internet y después tenemos el dominio espacial. No quiere decir que ahora pueda haber perfectamente guerras desde el espacio, sin necesidad de que haya desde otro territorio. Es decir, hipotéticamente, estas cosas aún son hipótesis, pero hipotéticamente se puede plantear una especie de satélite enemigo que bombardee o ataque con algún tipo de forma nuclear, o que sea así, pues un país que ni siquiera que no tenga continuidad territorial común. O sea, desde el espacio se podría hipotéticamente, es un viejo debate, ¿no? Si está desarrollado o no, creo que no está desarrollado de todo, pero desde el espacio, teóricamente, que es el quinto dominio, se podría plantear una guerra desde el espacio. Entonces, claro, los conceptos de guerra, de espacio, de tropas y todo tipo de cosas, de fortalezas y todo tipo de cosas, pues pierden un poco su significado frente a un enemigo que se te puede colar desde el espacio y atacarte por detrás o hacerte muchas cosas. Entonces, hay todos este tipo de debates. Pero después, nuevas formas de guerra, no solo los dominios, sino, por ejemplo,
todo lo que es la guerra biológica, ¿no? Pues que de expandir todo esto que se rumoreó durante la pandemia, que si los chinos hacían virus y cosas así. Pero bueno, está pensado, cuidado, que los chinos no hayan hecho un virus, y no creo que lo hayan hecho, no quiere decir que los ejércitos del mundo no estén pensando en este tipo de guerras, que están pensando en este tipo de guerras, ¿no? Por ejemplo, toda la guerra de robots, ¿no? La guerra de drones, la guerra de enjambres, swarm, los enjambres de pequeños drones o de pequeños artefactos con mini explosivos que atacan en enjambre, no atacan así, ¿no? O, por ejemplo, toda la guerra de insectos, ¿no? Los famosos insectos artillados, de dotar de... Hay un libro sobre eso, Six-Legged Soldiers, soldados de 6 patas, ¿no? Explicando cómo se pueden usar los insectos para la guerra moderna. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que el espacio normal de la guerra, el territorio que se defiende, cambia mucho, ¿no? No tiene usted que defender ya un territorio compacto, sino que tiene que a lo mejor ver cómo desde su propio territorio pues que salen virus o salen todo tipo de armas nuevas. Entonces vemos que hay un desafío, por un lado, de nuevos rivales y otro de nuevas formas de hacer la guerra, ¿no? Hay todas las teorías de la guerra, la guerra con olores, por ejemplo, por eso que les parezca, o la guerra con ruidos, ¿no? De hacer ruidos así ensordecedores para derrotar, todo normal. El nuclear, en cambio, ha perdido un poco de peso, porque normalmente es una cosa que, por su propia dinámica, tiende a no ser usada. Pero bueno, está ahí también, y el nuclear también cambia, las armas nucleares también cambian, digamos, la propia definición de la guerra, la propia definición de la defensa. Bueno, entonces, estos son los dos temas. Lo que plantean estos teóricos es que, hipotéticamente, en el futuro, el propio diseño de los estados cambia. Un estado compacto, territorial, compuesto más o menos de funcionarios y con servicios, por ejemplo, de inteligencia, pues estatalizados también de funcionarios, como una administración pública con sus peculiaridades, como lo son todas, pero es una administración pública con sus funcionarios, los trabajadores de los servicios de inteligencia, con sus trienios, su estatuto de funcionarios, etc. Tienen unas características pues semejantes a una administración pública. De hecho, sus presupuestos son votados con el presupuesto general del Estado y tienen pues, unos organismos de control y tienen un ministro en cargo, más o menos como cualquier otra administración. Lo único que difiere es el tema en el que toca. Bien. Con esto, ¿qué vemos? La guerra, históricamente, el Estado es la forma de guerra que estamos hablando como tradicional, es la que adecuada al Estado-nación moderno. Bueno, cuando no había Estados-nación modernos, antes, por ejemplo, en los imperios o así, pues las tropas muchas veces eran no siempre, pero eran mercenarios. Creo que el mercenario es un tipo de soldado que existió a lo largo de toda la historia. Pues, ven ustedes, y más era lo más normal del mundo. Ustedes ven ¿cómo se llama Xenofonte, la Nábasis, ¿no? Pues él es un soldado griego que se va allí, creo que los persas le pagan más y se cambia de bando y se pone a pelear contra sus compañeros. Esa lealtad a un estado así no era tal. Los soldados se vendían, etc. Los romanos tenían mercenarios, ¿no? Buena parte de las tropas del Imperio Español en Europa, los que peleaban allí en Flandes, eran tropas mercenarias. El Cid Campeador era una especie de mercenario de la época, no de la guerra. Ustedes ven, por ejemplo, esas famosas batallas de las Navas de Tolosa y así, pues vinieron mercenarios de toda Europa a pelear. Había compañías privadas muy grandes, la compañía blanca o la compañía negra, ¿no? Que eran compañías de militares. El ejército siempre fue una colección pues semi-privada. Y incluso había empresas privadas de defensa que eran contratadas por los señores y los usaban en sus guerras. Eso no eran tropas propias del Estado. Aunque el Estado pagara, no eran tropas del Estado. Los venecianos, por ejemplo, casi nunca tuvieron un ejército propio, sino que tenían, cuidado, pues tenían ejércitos, también tenían servicios de inteligencia privados, ¿no? ¿Cómo era esto antes? Pues básicamente se usaba pues, con informadores, había especialistas en buscar información y la vendían. Pues la famosa y mítica figura del chivato. El chivato siempre fue una figura muy relevante a la hora de tener información, era cómo funcionaba, por ejemplo, por los servicios de seguridad, así, buscaban informantes o chivatos o pagaban
informantes o espías que se infiltraban en el territorio enemigo. Muchas veces eran a sueldo, otras veces eran desertores, era gente enfadada con el gobierno, simplemente gente a la que le pagaban y que informaba. Siempre fue así. O sea, no es una cosa nueva que se llama la inteligencia privada, ¿no? Los servicios de inteligencia históricamente pues eran de esta forma, no eran funcionarios ni eran funcionarios de estilo. Cuando aparece el Estado moderno y se nacionalizan los ejércitos, también se nacionalizan los espías. Eso aparece pues, en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la Revolución Francesa, con los ejércitos de masa, con los ejércitos nacionales, ¿no? La famosa Horda Armada, que le llamaban los antiguos, ¿no? El ejército de recluta, que era toda la población en armas, pero en ese momento también se nacionalizan los servicios de inteligencia y se nacionalizan las policías políticas. La prueba está que la primera policía política, si no recuerdo mal, la monta Fouché en Francia, si no recuerdo mal, es como policía de información, ¿no? Que después derivarían las famosas Gestapos y Pides y todo tipo de policías de este estilo del mundo. Pero antes, repito, era una función que se prestaba de forma privada. En cuanto el Estado se nacionaliza, pues obviamente esos servicios también se nacionalizan, ¿no? Y van evolucionando, igual que las policías. Las policías históricamente fueron policías. Primero, normalmente eran milicias, no era una policía a nivel estatal como es a día de hoy. Eran milicias o hermandades de los propios vecinos, ¿no? Había cuerpos como la Santa Hermandad de los Reyes Católicos, la oprichina de los zares rusos, pero normalmente las policías eran hermandades, eran del concejo, del propio sitio, y eran personas más o menos voluntarias. Cuando había un delito, pues iban allí y capturaban al criminal, pero digamos que no era una fuerza organizada, profesionalizada, como es a día de hoy. Y tenemos un montón de ejemplos de policías privadas, ¿no? En el texto cito unas cuantas, es decir, todas las policías por ejemplo, las que crearon el llamado Salvaje Oeste, ¿no? Por ejemplo, o todas las compañías de detectives. La primera policía, lo cito, me gusta mucho el libro, además lo recomiendo, está traducido, el de Ora, que se llama los Pinkerton, ¿no? La primera policía que hubo en Estados Unidos a nivel federal, a nivel estatal, fueron policías privadas, que era los Pinkerton, alguna clase de detectives que capturaban detectives por todo el país, pues prestaba servicios de inteligencia, rompía huelgas si hacía falta, usaba todo tipo de servicios de violencia pues de forma privada y alquilada, y compañías por ejemplo, de seguros de robos de caballo, que después se transformaron en robos de coche, y había muchas opciones. En el libro en el texto cito, hablando de los Pinkerton, que los espías, por ejemplo, que tenían el norte de Estados Unidos en la Confederación, eran espías privados. Simplemente les pagaron unos cuantos de los Pinkerton para que se infiltraran en el ejército del sur y informaban desde allí. Y algún de ellos heroico. Creo que ahora alguno, o así un par de ellos, cuando los pillaron, que eran personas que hacían muy profesionalmente su trabajo. Esto después se fue estatalizando con la creación de las agencias, digamos, estatales de seguridad, la famosa CIA, por ejemplo, ¿no? Y después los demás países. ¿Qué pasa entonces, ¿no? ¿Cuál es el debate? Y es lo que estamos acostumbrados, a que las agencias de seguridad sean privadas, sean públicas, sean agencias dotadas de presupuestos y dotadas pues, de un estatuto pues, casi funcionarial, ¿no? Que hacen sus servicios, informan con sus características propias, obviamente, de secretismo o de cierta opacidad, pero su trabajo es el mismo. ¿Qué pasa entonces? Que hay como dos dinámicas, una relativa a lo que estuve diciendo hasta ahora, ¿no? Que es una dinámica de cambio de la forma de guerra. Y la pregunta es, para informar de ese tipo de nuevas formas de violencia, de nuevas formas de desafíos a la seguridad, ¿qué es mejor? ¿Una agencia pública o una agencia privada? ¿Quién se infiltra mejor, por ejemplo, en una red islámica? ¿No? Se puede descentralizar eso. Digo porque recuerdo que cuando fueron los atentados terroristas en Francia, una organización mafiosa corsa dijo que se encargaba ella, si les dejaban, que se encargaba ella del terrorismo islámico. No lo dejaron, obviamente, pero que se encargaba ella porque ella sí que es capaz de infiltrarse, ella sí que tiene capacidad de información de quiénes son los radicalizados en cada zona y tiene formas pues, de neutralizarlos distintas. Esa es la idea, digamos, y está mejor dimensionada
para atender este tipo de problemas que a lo mejor con una fuerza estatal a gran escala, ¿no? Ese debate se abrió cuando fueron los atentados del 11S, pues todos los problemas que hubo de falta de coordinación o de mal funcionamiento de las agencias públicas que no fueron capaces de detectar, digamos, el problema en origen. Entonces, primero, para esos nuevos delitos o otras nuevas formas de violencia, se entiende que es mejor recurrir de nuevo, volver al pasado a formas de prestación de estos servicios, pues que están más descentralizadas o que sean privatizadas o que estén encargadas de funciones. Igual que, por ejemplo, a la hora de prestar servicios bélicos, por ejemplo, estamos viendo que en las guerras se está dando un fenómeno de creación de empresas privadas. Digo porque a día de hoy, por ejemplo, hay dos guerras. Hay, por ejemplo, en Mozambique, el Estado de Mozambique es muy impotente frente a Al-Shabaab, la rama local de Al-Shabaab, y recurrió a mercenarios rusos, los famosos Wagner. Y en Centroáfrica, con las peleas también con el integrismo islamista, pues también recurrieron a mercenarios que los consideraban más eficaces, ¿no? Y los mercenarios, aunque perdieron peso, nunca desaparecieron. Pero digo, a día de hoy, para enfrentar las nuevas guerras, o por ejemplo las famosas guerras de recursos que hay en muchos países del mundo, se está recurriendo a empresas privadas. Incluso las ONGs, cuando van a prestar servicios en muchos países, contactan con empresas privadas de seguridad para que se encarguen ellas de la defensa o la protección de sus miembros, ¿no? Esa es la idea, que hay un cambio legal. Cuidado, pero poca gente sabe que cada una de estas compañías privadas de seguridad, la famosa Blackwater, cambió el nombre, Infinity o algo así, tiene un nombre, no cambió de nombre, pero era la famosa Blackwater. Todas las empresas privadas, todas, Executive Outcomes, etcétera, todas las empresas, todas ellas tienen servicios de inteligencia privados. O sea, no solo venden tropa de combate o tropa especializada, sino que venden en el mismo paquete servicios de inteligencia privados, porque todas ellas tienen su pequeña división de inteligencia, ¿no? Una inteligencia que puede servir para recabar información, pero también para subversión, ¿no? Desde organizar algaradas, o desde organizar golpes de Estado, o facilitarlos, o destruir, infiltrar grupos terroristas, destruirlos desde dentro. Se tienen todo tipo de agentes especializados, muchos de ellos provenientes que provienen de la seguridad pública, ¿no? Pero bueno, pues son agentes especializados, igual que muchos mercenarios son antiguos soldados. Pues buena parte de los espías modernos privados vienen pero cuidado, que son empresas privadas, perfectamente. También se usan en la guerra entre empresas, lo que se llama las guerras comerciales, ¿no? Que para ¿cómo decirlo? Los enfrentamientos de espionaje que hay entre empresas o de secretos, cosas por el estilo, también recurren a empresas privadas para descubrir este tipo de cosas, porque dicen que quien mejor conoce una empresa es otra empresa, no es el Estado. Entonces saben cómo hacer. Lo que estamos viendo es, igual que hay una privatización de la guerra por los nuevos enemigos, hay una privatización de inteligencia en paralelo a la privatización de la propia guerra. Esta es la idea de las compañías privadas de seguridad, y todas ellas están funcionando y funcionan como empresas. Como empresa que usted las contrata y le resuelven todos los problemas de información que tiene. Y esto se debe también a una serie de revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, la revolución, la inteligencia clásica que conocemos todos, el mítico espía, eso es lo que le llaman el UMINT, la inteligencia humana, ¿no? El seguirlo con una gabardina, ver lo que hace, o como hacían los espías de la Alemania comunista, pues seducían a secretarias para que las dejaran entrar allí a los despachos a sacar fotos y cosas así de este estilo, ¿no? O al revés, ¿no? Había divisiones de estas, ¿no? Pues las míticas Matahari, ¿no? Estas espías que seducían a generales o seducían a gente y después le quitaban información. Es la mítica inteligencia humana, o el espía que va con una gabardina y una cámara de fotos. Pero claro, la inteligencia moderna es de señales, o sea, a través de GPS o a través incluso a través del sonido de los medios de los sonidos de los aviones, de los sonidos de los barcos o algo así, pues van a través de esas señales de la geolocalización, pues van localizando cosas, ¿no? Inteligencia de imágenes, de fotos y cosas por el estilo, el uso del Google Earth, estas plataformas que hay modernas, pues el espía moderno trabaja de esta forma. Y trabaja sobre todo con lo que se llaman fuentes abiertas. Buena parte de
del espionaje de fuentes abiertas, y para eso no necesita un agente estatal. Las fuentes abiertas es toda la, digamos, toda la información que se puede acceder, digamos, libremente, todo lo que está en Internet, ¿no? Pues eso se puede acceder libremente, sean las páginas buenas, sean las páginas de la Darknet o de la Deep Web, ¿no? Todo eso, pero digamos que se pueden acceder pinchando allí con su programador y sus cosas así, pues entran allí, fuchican o se meten en medio de ello y van sacando información de ahí. Y casi toda es abierta, digo, no es el mítico espía que aún sigue existiendo, ¿no? Pero son un señor o una señora sentada en un ordenador, picando allí en el ordenador, buscando cosas y van sacando cosas. O usando la famosa literatura gris, todos los documentos que usa el Estado, los documentos oficiales, leyéndolos con calma y sacando cosas de allí, o incluso leyendo la prensa, ¿no? Durante la fuentes abiertas, muchas veces hacen uso de los medios de comunicación, leyéndolos con calma, eso sí, y pueden sacar mucha información de ahí. Pero para eso no hace falta un aparato estatal, simplemente se delega y se gestiona en empresas privadas. Esa revolución tecnológica de la información deriva que buena parte de ese trabajo se externalice. Entonces, a día de hoy, se externalizan de la misma forma que se externalizan o se privatizan los servicios públicos. Es decir, porque curiosamente la revolución de la inteligencia privada también tiene que ver con el cambio de la filosofía del gobierno. Es decir, toda la revolución privatizadora de los 80 y de los 90 en Estados Unidos, Inglaterra, después en el resto del mundo, se traslada también a las agencias de información, en el sentido de que se externalizan, pues, en vez de prestar el servicio directamente, se contrata a empresas privadas y se hace uso de empresas de este estilo. En el texto hablo del complejo de inteligencia industrial o militar, de inteligencia, igual que el complejo militar industrial, el complejo de inteligencia industrial, unas grandes empresas, curiosamente también las grandes empresas de guerra tipo Raytheon tienen su división de inteligencia, que también lo alquilan, y en ese servicio van prestando una serie de servicios de todo tipo, que todo lo que tenga que ver con lo que hacían las agencias de información estatales clásicas, digamos, que se quedaron un poco obsoletas. De hecho, en Estados Unidos se fragmentaron y cada vez empieza a haber más. En España creo que hay alguna. Creo que hay alguna que dedica más o menos. Aún no está tan desarrollada como Estados Unidos, pero creo que algunas agencias de inteligencia de este estilo hay, ¿no? Y podrán decirme, sí, vale, pero es una externalización, pero sigue siendo estatal. Sí, porque sea estatal. Que el cliente sea el Estado. No indica que el Estado tenga por qué ser el único cliente. Desde el momento que usted crea una empresa, vale, el Estado es el principal cliente, es el que paga muchas de esas empresas. Pero muchas de esas empresas ya operan, pues, repito, trabajando para señores de la guerra o una empresa que quiere instalarse en un país conflictivo, pues normalmente contratan una empresa de seguridad, ¿no? Trabajan para combatir mercenarios, pero también pueden trabajar esos mercenarios pueden trabajar no para Estados, sino para guerrillas, pueden trabajar para organizaciones de este estilo, ¿no? Esa es la idea. No, desde el momento que es privada, entonces pueden trabajar para el bien o para el mal. Pues hay una serie de consideraciones, porque hay un debate, una inteligencia no estatal, pues no sé qué, pues sería mala, abusaría. Vamos a ver, eso depende de lo que haga la agencia, no depende del carácter de la agencia, ¿no? Pues son de los rasgos o todas las críticas que se hacen, ¿no? Una inteligencia sería usada para el mal. Vamos a ver. Un ejército normal estatal puede ser usado para el bien, puede ser usado para el mal. Todos conocemos ejércitos de ocupación en la Segunda Guerra Mundial, que eran estatales, que eran públicos, pero que hacían mucho daño. Todos conocemos, al revés, organizaciones privadas que se defendieron de esto, pueden hacer mucho bien. Una agencia privada de inteligencia, igual que un servicio de policía privado, igual que un ejército de coto privado, no es malo en sí, es malo por lo que hace, pero no por ser un ejército en sí. De hecho, como digo yo, muchas veces se usa para atacar, para combatir enemigos, digamos, que no es capaz de combatir tú por tu propia cuenta, ¿no? El caso de Mozambique, que acabo de comentar, o el caso de Centroáfrica, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo funciona? Pues son empresas como todo lo que quiera usted, son una especie de empresas de detectives superlativas, ¿no? Usted llega allí, quiere información estratégica de alguna empresa china, pues ellos le buscan la empresa, sobre todo en el nuevo mundo de la geoeconomía, ¿no? Pues, y le dan información estratégica, también se usa para eso, ¿no? Para la llamada
geoeconomía o el economic statecraft, ¿no? La guerra económica pues, se usa para infiltrar, para obtener datos, para obtener información de otras empresas, incluso espiar lo que hacen otras empresas, el famoso espionaje industrial, y se usan para un tipo de prácticas. Pueden ser privadas perfectamente, pero organiza como una empresa cualquiera, tiene sus clientes y estos clientes la contratan, no tiene problema ninguno. Lo que estamos viendo, y ya para concluir, es la idea de que estamos volviendo a este modelo antiguo, ¿no? El modelo estatal clásico de un Estado, un ejército, un servicio de inteligencia estatal, etcétera. Si bien aún persiste, lo que dicen otros teóricos es que está erosionado. También las nuevas formas políticas, si cambia, por ejemplo, si el Estados tipo Unión Europea crecen, pues acabará el estilo, pero sobre todo si se privatiza la guerra, si cambia la forma de los conflictos, la inteligencia también va a cambiar por consiguiente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, pero en principio no, y puede haber varias en un territorio, competir entre ellas, cuidado, eso es cosa más rara. No, vamos a ver. Por ejemplo, el modelo policial español es un modelo de guerra de policías, no es un modelo de una policía única. Técnicamente se llama modelo de guerra de policías, porque no hay una policía, y además se busca que no haya una policía sola. Curiosamente, cuando se habla de redundancia, duplicidad de gasto, nunca se piensa que en España, por ejemplo, a nivel estatal hay dos grandes policías y después unas cuantas policías pequeñas, ¿no? La Guardia Civil y la Policía Nacional, y después un montón de policías pequeñas. Pero a nadie le parece mal que haya policía y Guardia Civil, porque ese es el modelo. El modelo se trata de que no haya una policía sola para que no domine esa policía el gobierno. Pues las agencias de inteligencia también es mejor que haya varias en competencia, a que haya una sola, que pueda, chantajear a los gobiernos, ¿no? Lo que pasó históricamente, por ejemplo, con el FBI. El FBI cuando estaba Hoover era una organización que chantajeaba sistemáticamente con la información que tenía, chantajeaba a los gobiernos. O que esas agencias se transformen en lo que se llama el Deep State, está más o menos estudiado, y que intenten derrocar o molestar a los gobiernos que le hacen daño. Pues para evitar esos problemas, por ejemplo, uno de los problemas que decían que tenía Trump, que era que los servicios de inteligencia no estaban con él. Y no solo no estaban con él, sino que trabajaban contra él. Entonces, para evitar esos problemas, o se hacen varios servicios de inteligencia, o se confía, o se divide el trabajo entre varias agencias de inteligencia, precisamente para que no monopolicen el poder y no puedan acabar contra él. Es algo semejante a lo que hacían los venecianos, que no tenían un solo grupo de mercenarios, sino que tenían 3 o 4, cada uno con una función para que ninguno de ellos, había unos mercenarios navales, había unos mercenarios para policías, había unos mercenarios para tropas, para que no hubiera uno solo y para que ese uno solo no se pudiera imponer, al gobernante. Pues esto es una de las ideas, no sé exactamente qué es lo que quieren, si les interesa en el tema y quieren desarrollar algún punto. Pero repito, no lo vean como algo extraño, pero véanlo como algo que había ya en el pasado. No es, pues cuando yo hablo de estas cosas, de anarcocapitalismo y así, cosas más raras se explica este señor, está como una cabra, cosas extrañas se explican, ¿no? Todo lo que estoy diciendo yo, la mayor parte de las instituciones que estamos discutiendo, existían en el pasado, simplemente no sabemos que existían, o no nos molestamos en hacer arqueología intelectual para ver cómo funcionaba el pasado. Y esto ocurre exactamente con los espías, es decir, que los espías, la inteligencia, en el pasado funcionaban de forma privada, ¿cómo acabarán funcionando en el futuro? Esa es la idea que más o menos que defiendo en el paper. Muy bien, profesor Vasco, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay muchos asuntos de los que tirar con esa idea, ¿no? Esa idea de que el Estado, pues es una institución histórica y antes de eso, pues había procesos que se hacían de forma más o menos privada o dependían de un señor. Y que incluso el Estado, cuando surge, todavía no tiene esa fuerza, ¿no? O esa administración, esa burocracia asentada, y entonces recala en organizaciones privadas. Pero tenemos infinidad de personas que han seguido la charla, están siguiéndola, y que le saludan desde toda España. Incluso uno le saluda desde Guinea Ecuatorial, o sea que nos siguen desde muchísimos sitios. Han dejado muchísimas preguntas. Algunas las ha ido casi mencionando, ¿no? Después, por ejemplo, Alberto Pepe y Daniel Lago decían una inteligencia privada
ya está en el espionaje industrial, ¿no? Que lo ha mencionado, ¿no? Adrián G., por ejemplo, pregunta, en una sociedad anarcocapitalista, ¿cómo serían los servicios de inteligencia? ¿Y serían legítimos? Esa es su pregunta. Sí, a ver, no sabría, supongo. Repito que en sociedades antiguas había la figura del chivato. No tenía el Estado. Había personas que sabían cosas, que andaban por ahí y se le preguntaban cosas. Por ejemplo, se le podía preguntar información confidencial, o se le podía encargar, eso es como detective privado, se le puede encargar pues que vigiles y tal negociantes honrados y que vigiles la salud económica de una empresa. Pues en principio no habría nada de ocultar, pues simplemente lo que haría, pues ya se puede hacer hoy. Simplemente lo haría pues revisando la contabilidad de esa empresa, revisando la conducta de sus dueños, revisando determinadas cosas. Eso se puede hacer perfectamente, incluso a nivel policial. A nivel policial, a ver, los sistemas de policía normalmente, buena parte de su trabajo, no todo, no descansan siempre en un señor con una lupa mirando cosas, que muchas veces sí. A veces lo más fácil es saber, hay un crimen, van al sitio donde vive el señor, ¿quién fue? No, si el crimen es especialmente grave, ¿no? En muchos países del mundo lo que se hace históricamente es las policías van al sitio donde se cometió el crimen, sobre todo si el crimen, digamos, excede lo común, dice, ¿quién fue? Y si no aparece quién fue, digamos que le boicotean los negocios ilícitos, le boicotean, o sea, no le dejan hacer mercado de drogas, no le dejan hacer los trapicheros que hacen habitualmente, les molestan la vida hasta que alguno de ellos cuenta quién fue, ¿no? O sea, recurren a informadores privados, muchas veces. Y muchas veces porque se llama el chivato. El chivato es una persona que está infiltrada. No lo escucho. Sí, perdón. Ya decía Miguel, que es un usuario suscriptor, nos hace la siguiente pregunta. Profesor, ¿qué opina del derecho a la privacidad? Y dice, actualmente los servicios de inteligencia, policía, etcétera, tienen el monopolio de la violación de la privacidad. Sí. En un mercado libre, ¿cómo se daría solución a una situación como esta? Pues con defensa pasiva, con métodos de encriptamiento, básicamente. A ver, buena parte de la información, repito, pues es pasiva, es decir, es no contar uno en el Facebook lo que hace, por ejemplo, ¿no? O no divulgar muchas cosas de este estilo. Desde el momento que lo que se hace público, digamos, mucha de esta información ya pasa a ser de fuente abierta. El Facebook, por ejemplo, el Twitter, el Instagram, estas cosas modernas, creo que son bastante fáciles de craquear. Es decir, como un investigador un poco tal puede leer la Biblia entera y si es un poco hábil, le saca si tiene usted pues un amante, le saca si usted está arruinado, le saca lo que está haciendo usted, etc. A poco que se ponga en serio a buscar en fuentes de datos. Pues lo primero no contarlo. Lo que pasa es que, claro, los estados modernos tienen un derecho a romperle eso. Digamos que tienen el derecho a entrar en su cuenta o a vigilar ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, claro, no existe, no habría, pero lo repito. Lo primero es la precaución. Después hay herramientas modernas. De hecho, por ejemplo, todas estas herramientas del blockchain y estas cosas así nacen de una revolución libertaria a finales de los 80. Y principios de los 90, cuando empieza a desarrollarse Internet, nace con una revolución contra el Estado. Hay un libro de un señor que se llama Levy, muy bueno, se llama Crypto, lo que explica cómo esos libertarios empezaron a crear mecanismos de encriptación, porque el Internet, por ejemplo, el camarada Biden y el camarada Al Gore querían que fuera abierto. Si no se recuerda, al camarada Biden, ¿no? Quería que fuera abierto, pero que el Estado pudiera entrar directamente a las cuentas y mirar lo que hay allí. Pero para evitar eso se crearon mecanismos de encriptación, digamos que para dificultar con claves, por ejemplo, estilo que se puede hacer. El blockchain tiene su origen en parte en ese tipo de ideas, en ese tipo de mecanismos, ¿no? De encriptación. Muy bien, hay una pregunta que yo mismo me he hecho, pero también se ha formulado Tony Fortaleza, que es el siguiente. Hablamos de servicios de inteligencia y una institución que nos viene a la cabeza es la de la Iglesia. Sí. También su propio servicio. Siempre los tuvo, y de los mejores.
Y ahí tenemos ejemplo de una organización no territorial, digamos, que no tiene un Estado, que no tiene ahora tiene un mini Estado, ¿no? Pero aún así su lógica de funcionamiento es no territorial y tienen servicios de información que se pueden usar y siempre los usó, por ejemplo, para la diplomacia. Sigue teniendo una de las mejores diplomacias del mundo. Y una de las mejores, digamos, estrategias de geopolítica del mundo. Hay un libro muy bueno que se hace poco, se llama La geopolítica de la Iglesia, que explica muchas, no me acuerdo del autor, pero salió hace 5 años o así, explicando todas estas lógicas que tiene y cómo usaban los servicios de información. Hay un periodista español que se llama Eric Frattini, que tiene también algún libro de esto sobre los servicios de inteligencia del Vaticano. Y normalmente los usa y tiene información y está bien, porque penetra muy bien la sociedad, tiene muy buena información. Algunos malos, el sistema de la confesión servía para eso también, ¿no? Pero aún sin sistema de confesión, sí que tienen muy buena información y pueden transmitir muy buena información. Y siempre tuvieron y de los mejores. Y es otro ejemplo también de inteligencia privada, si hay que llamarla así. La Iglesia yo me resisto a catalogarla como un ente público, digamos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. El mismo oyente, Antonio Fortaleza, plantea si el Partido Comunista no serviría como una institución privada que hace labores de inteligencia para un gobierno, ¿no? Históricamente sería la URSS. También los partidos comunistas en su momento fueron usados para eso y sobre todo para reclutar espías, ¿no? Se reclutaban comunistas, famosos aquellos de Cambridge, famosos, ¿no? Que eran así gente muy intelectual, que fueron del Partido Comunista, que fueron reclutados, digamos, por el Partido Comunista creo que hay una serie en televisión también para hablar de esas cosas. No me acuerdo del título, una serie de esas de Netflix o HBO, así que habla también de un espía de este estilo. Así que se usaban. Es una forma análoga a la Iglesia. Los partidos organizados pues reclutaban gente adecuada pues para espiar y sacar información de las cosas. Aparte que servían de información de primera mano pues en el ámbito de la Guerra Fría. ¿No? Porque también organizaciones de la cultura, mucha gente, intelectuales o asociaciones trabajaban para la CIA. ¿No? Siempre se usó ese tipo de organizaciones culturales, de pantalla, así, para sacar información. No es espionaje estrictamente, pero sí que tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo que pasa es que la CIA, el KGB y estas cosas eran organizaciones públicas. Porque digo que a día de hoy se está transformando en organizaciones privadas, esas instituciones. De hecho, buena parte de la inteligencia americana, yo creo que buena parte de la tropa en combate ya no es pública, ya no son soldados tradicionales, sino son soldados de mercenarios. Buena parte de la inteligencia que está haciendo en el mundo ya está haciéndose de forma privada, incluso entre países. Y se usa básicamente para eludir responsabilidades. Es decir, si el muerto en el combate es un mercenario, eso no fue un soldado reclutado. Si quien espía es una empresa, no fue el Estado americano, fue la empresa esto. Aunque si cliente fuera un Estado. Entonces se usa como forma de eludir responsabilidades. También plantean la cuestión de empresas que podrían espiar para gobiernos, como es el caso de algunas compañías de telecomunicaciones, y mencionan el caso de Highway, si es que se hace eso, ¿no? Vamos, pero como ejemplo de espionaje privado. ¿De Highway? Sí. Cualquier empresa puede servir para eso. Cualquier organización teóricamente puede servir para eso. Por ejemplo, una iglesia en su momento, una iglesia en un país ocupado, una cosa así, puede servir como fuente de inteligencia, como fuente de información, para la resistencia, por ejemplo. Y una empresa privada también puede perfectamente servir como fuente de información, ¿no? Para espiar, por ejemplo, los contenidos de lo que habla usted o filtrar cosas por el estilo. Claro que se pueden usar y de hecho se usan. De hecho, buena parte del problema que tiene Highway, por ejemplo, no es ese. Es decir, que podía espiar a las conversaciones de las personas o incluso de dirigentes políticos y filtrárselo, por ejemplo, al gobierno chino. Se puede usar. Ya está usando una empresa. Estamos una vez más viendo eso. Y gracias por la aclaración, que es muy buena, pues efectivamente. Es otra dimensión de la inteligencia. Hay un aspecto que has mencionado de cómo las agencias a veces están en competencia unas con otras y es mejor eso que un sistema de monopolio. Yo recuerdo
que cuando fue el 11S, que por cierto se van a cumplir 20 años, se decía que Estados Unidos, una de las críticas era que Estados Unidos tenía demasiadas agencias de inteligencia, que habría que unificar esas agencias. Y recuerdo un artículo de Richard Posner, que es un famoso juez y experto en economía del derecho, que decía que lo interesante es que precisamente que hubiese distintas organizaciones y cada una de ellas tuviese su propio entendimiento, ¿no? Porque siempre el juicio de una organización va a ser distinto, el punto de vista de uno de otro, ¿no? Y lo que sí sería interesante es que, digamos, hablasen entre ellas y no hubiese una desconfianza y tal, pero no sé si usted comparte esta misma idea o no. Sí, la hay pero informal, no formal. No rinden órdenes a la misma persona, pero sí que hablan entre ellas y sí transmiten información de forma informal, que acostumbra a ser la mejor, ¿no? Que a través de órdenes. Pero sí, eso pasa. Es el fenómeno de la redundancia en las administraciones públicas. Que es mejor que haya un sistema de transportes o que haya varios, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas redundantes, tenemos el ferrocarril de cercanías, tenemos el metro, tenemos autobuses, tenemos coches privados, tenemos bicicletas, tenemos un montón de cosas, ¿por qué no uno solo? No, mejor que haya varios, porque si falla uno, los demás siguen funcionando. Lo que le pasa a la inteligencia es que si un sistema centralizado falla todo. En cambio, los otros pues cubren unos datos con nosotros. En España, de hecho, los sistemas de policiales españoles son así. ¿Cuántas policías tenemos? Las dos españolas, pero después hay policías locales, hay policías, cuidado, policías autonómicas también tienen servicios de información y algunas policías locales también adecuadas a sus temas, pero todas ellas, cada una filtra el problema y es difícil que todas fallen a la vez. Es más difícil que fallen todas a la vez y a que falle una sola. Pero todos los temas policiales, cuando se discute la duplicidad y estas cosas así, nunca hablan de eliminar, por ejemplo, la Guardia Civil, dejar solo a la policía. Bueno, Jorge Uzcategui dice, bueno, muchas gracias, profesor. Saludos al profesor Bastos, un venezolano residente en Chile. No me pierdo ninguna de los contenidos a los que le invitan. Y le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la postura de una comunidad anarcocapitalista ante la comunidad internacional? ¿Tendría representantes? No habría comunidad internacional. Bueno, si hubiese un país anticapitalista en mitad de una comunidad de estados. No tendría representación formal, ¿no? Simplemente a ver, territorios estatales ya los hay. Hay territorios que, por ejemplo, todos los territorios dominados por... que no es lo mismo, cuidado, ¿no? Los territorios dominados, por ejemplo, por bandas guerrilleras. Por ejemplo, todo lo que es la zona de Boko Haram, ¿no? Que controla un territorio muy grande en África, ¿no? Todas las zonas que dicen que controlan los narcos en muchos países, que hay territorios que los controlan ellos. Son territorios no tienen representación internacional, pero supongo yo que tendrán relación con los gobiernos de otros países. Informal también. Por lo menos canales de comunicación seguro que existen. De hecho, cuando hay una negociación de paz, no sé cómo hacen, pero son capaces de llevarlos a Suiza o a Ginebra o a Noruega o así, y allí debaten, a pesar de todo esto. Una organización de estilo, pues supongo que, no embajadores, pero bueno, sí, pues supongo que habría representaciones comerciales o cosas por el estilo. Alberto Melón hace la siguiente observación, dice que el CID podría verse como un ejemplo de agencia privada de seguridad. Así era. Yo creo que está bien visto, pero también, claro, su conferencia iba más en el sentido de cómo surge el Estado, que el Estado es posterior, podemos decir que es, bueno, con la entrada del Estado de la era moderna, ¿no? Y es cuando se empieza a crear el Estado, pero plantea esta cuestión, la de que pudiera considerarse como una agencia de seguridad y de inteligencia. Es que era internacional. A ver, el Estado moderno, no el poder político. El Estado moderno aparece con Westfalia, en 1748, ¿no? Y se consolida pues, a principios del siglo XIX, cuando se crea un cuerpo de funcionarios, digamos, estatales, y se convierte el Estado de ser algo personal en algo abstracto. En vez de, digamos, obedecer a una persona o una red de personas, obedece a un ente, ¿no? Llamado Estado, que no tiene, digamos, entidad ontológica.
Pero que antes no había ese descontento de nación. Por ejemplo, digo, las bandas, las compañías, fíjense, por ejemplo, los catalanes cuando conquistan buena parte del Mediterráneo, los famosos almogávares eran privados. Yo en el texto cito un libro, así los catalanes ¿cómo se llama? Los catalanes en Grecia, que se llama así, cuando hicieron mucho. Pues iban por allí y eran compañías. La India la conquista una compañía. Las compañías de las Indias Occidentales es otra compañía que también funciona. Cuidado con su servicio de inteligencia también, el servicio secreto, pero conquista territorios en la India. Y algún autor, algún debate de cosas de los conquistadores españoles también operaban en cierta forma de forma empresarial. No obedecían un ejército regular, sino que eran una especie de personas que sí operaban en el nombre de la corona, pero más o menos ellos hacían lo que querían. Cuando estaban allí, miraban dónde podían ir, dónde podían conquistar, etcétera, y fueron haciendo. Pero sin, digamos, estar sometidos, digamos, a un aparato burocrático de un ejército moderno, ¿no? Sino que tenían cierta autonomía. Aquellas personas por allí ya miraban y hacían. Y estas compañías funcionaban así también. Estas compañías todas tenían también servicios de inteligencia, primitivos, claro, pero eran servicios de inteligencia también. O sea, digo que no es una cosa nueva lo que estoy diciendo yo. Una cosa que se puede rastrear en el pasado. Como tantas cosas, incluso desde impuestos. Los impuestos se recaudaban privadamente. Sí. Eso es una cosa que muchos saben. Iban recaudando impuestos, se quedaban daban al Estado la parte pactada y se quedaban con otra parte. La gente no lee la Biblia. Creo que era San Mateo. Claro. San Mateo era un publicano. El publicano compraba y vendía impuestos. Es decir, adelantaba el dinero al Estado y después lo recaudaba él, quedándose con una comisión. Un beneficio. Pero es que a mí, antes no lo cité, pero por ejemplo, los romanos tenían sistemas de espías también de estilo, pero los romanos, a veces me hace gracia cuando discutimos de los ANCAPs, ¿no? Cosas raras y así, ¿no? Los romanos privatizaban todo. O sea, todo lo que podía comprarse y venderse se compraba y se vendía, ¿no? Los libertarios modernos debaten así de forma retórica si una persona puede venderse como esclavo o no. Es un viejo debate así retórico, ¿no? De los libertarios. Los romanos no tenían problema ninguno, vendían, si querías venderte a ti mismo, te vendías y no había más complejo de este estilo. Por todas las tropas que reprimieron a los esclavos de Espartaco eran privadas todas, fueron reclutadas por Craso, ¿no? Y después, por ejemplo, los sistemas de bomberos y cosas así eran totalmente privados. Los romanos, muchas cosas que pasa que hay muchas cosas que éticamente no repugnan por el cristianismo, y porque somos cristianos y tienen muchas cosas que no reponen, pero los romanos, como no eran cristianos o eran precristianos, no tenían ningún tipo de reparo ético y privatizaban bien y compraban todo lo que se podía vender. Bueno, el famoso... Incluidos los espías, ¿qué? Incluidos los espías. Sí, el famoso caso que se hizo de oro con una compañía privada de bomberos. Sí, señor. Es un ejemplo más de muchos que se podrían dar. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Francisco González. Va un poco más allá de la cuestión de hoy, pero bueno, es interesante de todas maneras. Es una cuestión que se plantea siempre de cuando en cuando. Si en una sociedad anarcocapitalista no tendríamos el miedo de caer bajo el influjo de otros poderes, ¿no? Él menciona el hecho de que podemos caer bajo el poder de grandes empresas. Es que eso es lo que critico yo, por ejemplo, los modelos que plantea Nozick, por ejemplo, o que incluso plantean algunos austriacos, de crear como compañías de seguridad, no es el único modelo de seguridad. Primero, porque estamos pensando que en un territorio contiguo va a tener la misma empresa de seguridad y no cada casa, por ejemplo, su compañía de seguridad. O sea que la idea de compacto no existe. Es decir, usted y yo, a lo mejor tenemos compañías de seguros de vida distintas o compañías de coche. En el mismo espacio tenemos compañías de seguros de automóvil distintas. Si choco yo contra usted, ya las compañías se apañan entre ellas. El modelo de agencia no es el único. Por ejemplo, un modelo ANCAP implicaría modelos por ejemplo, de autodefensa, ¿no? De muchos tipos. O sea, habría muchas formas, no hay una sola, no es una empresa ACME, ¿no? que garantiza la seguridad, es la única en el territorio, sino porque habría varias empresas. Cuidado, ya las hay, la gente no lo imagina. Es decir, encima de usted tiene un montón de policías armadas en concurrencia y no lo ve como extraño.
Si anda por la calle, yo por acá ando por la calle, veo guardias civiles, veo policías nacionales, veo policías locales, veo policías autonómicos, veo guardias privados de seguridad, veo un montón de gente armada distinta en el mismo espacio. ¿No? Pues algo semejante sería así. Tendrías cada uno sus competencias y funcionaría una cosa semejante. Cuidado. Y compitan en el mismo espacio no quiere decir que obedezcan al mismo jefe. Por ejemplo, en la guerra civil, estas policías se pelearon entre sí. Es decir, en la guerra civil hubo peleas o disputas del ejército, por ejemplo, y la Guardia Civil contra la policía de asalto republicana en el mismo territorio. Es decir, que estén en el mismo sitio y que no peleen entre sí no quiere decir que no puedan pelear entre sí. Que ya lo han hecho. Lo que es que no vemos con nuestros ojos lo que hay realmente. Realmente tenemos un montón de gente armada en el mismo espacio. Simplemente habría varias empresas de este estilo. Y no contiguas. Y después cualquier organización vale. Eso los romanos también, los emperadores romanos tenían cualquier organización humana. Porque de ahí decir que podía salir su versión. De una iglesia, una religión, puede salir su versión, puede salir una organización política o de este estilo, o puede servir para la defensa. Un cuerpo de bomberos puede servir para la defensa. No es el ideal, obviamente, pero puede servir en un momento dado para la defensa. Cualquier organización humana, una empresa, puede servir para organizar una defensa. No es solo Y después, claro, yo siempre digo que en una sociedad zancada ese problema existe. Repito que los venecianos intentaron y la diferencia de una sociedad anarcocapitalista hipotética, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo aquí. Yo como digo, siempre no soy un revolucionario, no llamo aquí a las armas. Simplemente trato de imaginar o discutir, sino a discutir este tipo de cosas, ¿no? La idea es esa, cómo se podría funcionar en una situación de ese estilo, ¿no? Y muchas soluciones, por ejemplo, derivarían de la propia persona y sobre todo de la conciencia. Una sociedad hipotéticamente no capitalista sería distinta a la actual en que la gente o una parte sustancial de la gente conocerían estas cosas. Conocerían otros debates porque supongo que leerían a Nozick o cosas por el estilo y serían conscientes de este peligro y estarían alerta a la primera cosa que se pasara en la agencia de seguridad de lista, ¿no? Porque ya no es una sociedad, digamos, sino una sociedad consciente y alerta de estos potenciales peligros. Porque el problema de Nozick y de estos autores que piensan que la gente es como borregos y que llegaría a la agencia y se impondría sobre ellos. Así por las buenas, ¿no? No piensen que una sociedad ANCAP hipotéticamente es en el futuro. Tiene que ser en el futuro, por lógica, ¿no? Y tiene que ser después de algún tipo de cambio cultural en las personas que les lleva a aceptar estas cosas. Si hay ese cambio cultural, ponemos a una escala importante, esas personas serán conscientes de sus riesgos y tomarán medidas contra ellos, como tomaban los venecianos, pero en nuestro caso a mayor escala. No sería una empresa que llegara y encontraría el Estado ultramílico otra vez, ¿no? Curioso porque he mencionado la guerra civil española y hay un caso muy curioso que es el de la quinta columna. Para que esté interesado, yo le recomiendo un libro que se llama La quinta columna, la guerra clandestina de las líneas enemigas, sí, escrito por Alberto Laguna Reyes. Bueno, pues en este libro el autor o los escritores describen cómo hay numerosas iniciativas privadas dentro del Madrid republicano para hacer labores de espionaje, tanto de información como bueno, todo tipo de labores, sacar y meter personas, llevar a cabo sabotajes y demás. Y hay desde pues, la Falange, creo que tenía su propio sistema, pero luego hay muchas iniciativas de carácter personal, de gente que recluta 4 o 5 personas y lleva a cabo estas labores, ¿no? O sea, es un ejemplo en ese sentido de todo lo que está diciendo. Y seguramente los republicanos también tenían. Sí, por supuesto. Y se ve, por ejemplo, en los países ocupados, ¿no? Como filtran información al extranjero y cosas por el estilo, ¿no? En la resistencia francesa, por ejemplo, que hay instituciones de este estilo que se organizan, a lo mejor se organiza un partido, a lo mejor se organiza una iglesia, a lo mejor se organizan pues, la propia sociedad civil o cosas por el estilo, ¿no? Casi todos los grupos tienen un origen de este estilo, si quieren un origen
empresarial, ¿no? Sería en el sentido amplio de la palabra, claro. Sí, bueno, tengo que decir que tenemos gente que nos escribe desde Chile, Colombia, Canadá, Uruguay, seguramente me ha dejado alguna referencia. Pero bueno, Jonathan Hernández pregunta, porque al fin y al cabo estábamos hablando de monopolio, de competencia, Sí. ¿no? Si el Estado se queda con un determinado tipo de servicio o también lo pueden dar empresas privadas y demás. Y Jonathan Hernández dice, en cuestión de información, ¿qué diferencia un monopolio legal de lo que él llama un monopolio de mercado? El monopolio de mercado es muy difícil. O sea, la definición, hombre, estoy simplificando, ¿no? Pero la definición austríaca de monopolio no es que haya uno solo, sino que no pueda entrar otro, legalmente. Entonces, un monopolio de mercado no es que haya uno, es que no pueda entrar otro si quiere competir con él. ¿No? Esa es la idea. Entonces, un monopolio de mercado en esos ámbitos es muy difícil. De hecho, el Estado es definido como un monopolista de la violencia. Esa es la definición clásica. Y los gobiernos más o menos intentan, si no dominar, controlar los flujos de información. O también difieren grados según cada Estado, ¿no? Pero intentan controlar los flujos de información. Entonces, es muy difícil que haya un monopolio de la información privada. Además, tecnologías como estas implican que nosotros podemos tener nuestras teorías, pues los marxistas tienen las suyas, o las escuelas keynesianas tienen las suyas, y nosotros hablamos aquí y discutimos en nuestros foros. Entonces, un sistema de este estilo, a propio que haya libertad privada y libertad de comunicación, es muy difícil que se establezca un monopolio de la información a gran escala. Es muy difícil. Ya es difícil en el pasado, es muy difícil. Se intenta controlar, ¿no? Pero es difícil de establecer. Y si hay un monopolio de información es porque normalmente yo creo que el Estado así lo establece. Lo que cada uno de nosotros, si quiere buscar ideas alternativas, tiene de dónde buscarlas. Sean del sesgo que sean, sean de las nuestras, sean de cualquier otra escuela o teoría. Podemos buscarlo como que crean en Internet o buscar cada vez más información. Antes era más difícil ahora. Sí. Bueno, ya hemos preguntado la cuestión de las grandes empresas. También hay varias preguntas sobre cómo sería un Estado, una sociedad anarcocapitalista, ¿no? También hay una pregunta que dice, ¿qué opina de Hezbollah? ¿No sería lo más parecido a una agencia de inteligencia privada? Es privada en el sentido de que no es estatal. Pero sí, claro, es una religión, de casos chiitas, que montan sus propios sistemas de cuidado, intentan imitar a los estados, porque montan sus sistemas de caridad también, de asistencia social, montan sus propios ejércitos y seguramente montan también sus propios sistemas de inteligencia. Son privados en el sentido que no son estatales. En este caso, el Hezbollah lo que aspira es a montar una especie de suerte de Estado, ¿no? En este caso de obediencia iraní, ¿no? Pero en principio, tal como funcionan, pueden funcionar perfectamente como una empresa privada, sí, una empresa o una organización privada. Yo no diría una empresa, pero bueno, es una organización privada. Y tiene sus sistemas de información, como los tiene cualquier guerrilla o cualquier mafia, ¿no? Repito, no me atrevo a llamarlas privadas, pero sí que son extraestatales, es decir, que fuera del Estado pueden montar todo tipo de organizaciones de este estilo, incluidas las de inteligencia. Muchas de ellas son muy eficaces. En las mafias, por ejemplo, por lo que se ve en las películas, parece que están bien informadas de las cosas, ¿no? Hola, profesor. Que es que a José Carlos no tenía algún problema de audio y entonces voy a hacer yo las preguntas que quedan. Tenemos otra pregunta de José Manuel Mendoza que nos dice, ¿y temas como la seguridad en el tráfico si una persona va borracha conduciendo y me provoca a mí un accidente? Normalmente se considera que las carreteras... A ver, y eso ya, el problema ya lo tiene ahora. ¿No? Y por desgracia, todos los días pasa. Por desgracia. El problema ya lo hay. Y seguramente yo creo que sería muy difícil de evitar. Pero el problema es qué sistema minimizaría eso. De eso se trata, ¿no? Repito, es un problema que, por desgracia, es cotidiano en casi todo el mundo. Supongo que un sistema de carreteras privadas bloquearía
al borracho, es decir, como lo pillara una vez ya no lo dejaba entrar más en su carretera privada, o sea, le negaría el acceso, o puede poner reglas estrictas de funcionamiento de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, puede poner un control de la alcoholemia antes de entrar en la carretera, o cosas por el estilo. A medida de ciencia ficción. Pero cuidado, ya hay coches inteligentes, si no le sopla a usted no arranca, ¿no? Por ejemplo, se puede limitar el acceso a las carreteras a coches que tengan ese tipo de medidas. Ahora, el problema no lo va a evitar. Simplemente lo haría responsable, no lo va a evitar. Es decir, que hay cosas que son difíciles de evitar, pero hay gente que es así. Se pueden minimizar, que es lo que intentan también los estados. Los estados lo intentan con multas, con castigos, y lo consiguen, pero no lo evitan de todo. Hay una pregunta más de alguien que nos dice si puede recomendar libros sobre estos temas. ¿Sobre temas de inteligencia? Sí, entiendo que en general sobre temas de seguridad, privatización de la seguridad, ¿no? Y bueno, hagámoslo más generalista si usted quiere. Yo en el paper, con buscar Bastos Bogueta, Alfonso López, pero ahí tienen el paper. Se lo hemos puesto, disculpe que le interrumpa, se lo hemos puesto en los comentarios de YouTube el enlace para que lo puedan acceder directamente. Tengo 80 o 90 referencias a estos temas. Que es más cómodo, por ejemplo, el Spice for Hire, el Spice por alquiler, eso está muy bien también, por ejemplo, el de Sorrock, ¿no? Que es un clásico. Casi todo está en inglés, pero hay bibliografía castellana también sobre estos temas. Ahí le doy una cuanta. Pero cuidado que no es una cosa tan extraña, pero los mercenarios, las guerras, están bastante estudiados. El de Treasi, de los catalanes en tal, lo explica muy bien estas cosas, ¿no? Hay una novela de Conan Doyle, que también la cito, La Compañía Blanca, que habla mucho de estas compañías medievales también. Es novelada, ¿no? Pero está pensada como una persona de este estilo. Hay bastante. Lo que pasa es que normalmente no son desde el punto de vista, o sea, no es desde el punto de vista ANCAP, sino que hablan de la privatización en el sentido de, por ejemplo, la privatización de la sanidad, ¿no? El libro de Gomberlein, por ejemplo, de privatización de los servicios públicos, creo que tiene un capítulo sobre la privatización de los servicios de defensa y de seguridad, ¿no? Pues ahí hablan de esas cosas. Pero lo hablan en plan privatización, ¿no? de más externalización de servicios públicos. Y hay algunos que hablan de privatización de estas cosas. De espías en los austriacos creo que no vi ninguno. Puede ser que haya alguno, pero no vi ninguno. Después de investigar mucho el tema, ¿no? De hacer la cosa esta. No es un tema que despierta así mucho, que no ha sido muy estudiado. Y animo a la gente, si le gusta, que investiguen estas cosas, porque es muy fascinante. Pues el libro de José Hernández Cabrera, que es muy bueno, de defensa y seguridad privado estatales, es muy bueno, porque ahí le explica, se centra más en los ejércitos y en las defensas, ¿no? Pero es muy interesante, porque habla de muchas formas de este estilo, es muy bueno, es lo más innovador que vino en los últimos tiempos. Tenemos otra pregunta y es, profesor, ¿cómo ve la reacción del Estado ante una potencial súbita y tácita implantación generalizada del uso de aplicaciones blockchain que hiciera innecesaria la mayoría de funcionariado? Al principio, yo creo que la ignoran un poco, no sé si son conscientes de por dónde va la cosa. Ellos lo ven, yo creo que en el imaginario normal, lo que veo en la prensa, el blockchain lo ve como una tecnología, pues esto que sirve para hacer documentos y para hacer cosas. No ven el espíritu último de la tecnología y tal como fue diseñada. Cuando se diseñan estas cosas, evidentemente van contra el Estado, para bloquear, sobre todo en el caso del dinero, al principio, para crear una suerte de dinero que el Estado no pueda controlar. Y ellos, en cambio, lo ven como un activo de inversión, como una cosa que se compra y se vende, o como una herramienta muy buena para los registros de la propiedad, ¿no? Pero no acaban de ver la cosa, que efectivamente muchos servicios se pueden certificar sin necesidad de Estado a través de cadenas blockchain. Otra cosa es que el Estado use el blockchain en su propio favor, que no sería la primera vez. Porque los Estados normalmente, muchas tecnologías que le llaman ahora disruptivas, el Estado le da la vuelta y las aprovecha para ello. Es decir, la informática, la Internet, puede servir como una fuente de libertad y también como una fuente de rastreo. Es decir, si ahora tuviéramos un gobierno totalitario, aquí sería muy fácil de pillar. Pues tenemos un montón de huellas en Internet, con 4 buscadores nos localizan enseguida. Es decir,
Por un lado, sí, nos permite conectarnos, gente que estamos a distancia de Chile, de Venezuela y tal, que hablamos unos con los otros. Pero si nos quieren rastrear ahora es muy fácil, más fácil que antes. Tenemos otra persona que nos pregunta, ¿no cree que la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton sería un buen ejemplo de gestión privada de la información y el crimen? Claro, los Pinkerton ya los cité mucho en la conferencia. Pinkerton era una empresa, había más empresas que los Pinkerton, era una empresa de detectives multiservicio. Hacía todo tipo de labores de policía, fue la primera policía a nivel americano, antes que apareciera el FBI, porque las policías eran locales antes. Fue la primera, después todos tenían servicio de espías, repito que se usó en la guerra civil americana los espías de los Pinkerton. Y después todo tipo de servicios de gestión de la violencia, pues, desde esquiroles hasta romper huelgas o cosas por el estilo, que no era una empresa así bastante peculiar, pero que todos los servicios se hacían de forma privada, y había más como ella. Todos estos carteles de guantes que se miran así en las películas del oeste y así, son derivados de esas cosas privadas. Había caza recompensas. De hecho, algunos libertarios decían que, por ejemplo, para combatir Al Qaeda no hay que usar el ejército, hay que usar algún tipo de empresa de este estilo. Que, por ejemplo, que cazaras o mataras selectivamente a los líderes de estas compañías, que sería mucho más barato y no tan destructivo, ¿no? Por ejemplo, usar algún tipo de caza-recompensas moderno, dar una recompensa, por ejemplo, si acaba con Bin Laden, si acaba con el líder del Estado Islámico, ¿no? Esa es la idea, que es mucho más barato y menos destructivo para el país. Y a lo mejor con 3 o 4 millones de dólares, pues acabarías con el problema, si contratas a un especialista, ¿no? Que arrasar, digamos, un país entero y descabezar las costas. Y eso se puede recurrir al uso de empresas especializadas, que es lo que se hacía antes. Antiguamente había aquella novela, Bernard Lewis tiene un libro sobre eso, pero después hay un autor que es eslovaco, bueno, que se llama, como se queda que habla de los asesinos, ¿no? Los asesinos eran eso. Era un señor, el viejo de la montaña, que se encargaba él, tenía unos asesinos profesionales entrenados que cuando quería acabar con alguien, pues era un asesino suicida, obviamente. Pero acababa con cualquiera que le encargara. Si le parece, tenemos una pregunta final, aunque sé que lo ha ido comentando en algún momento, pero la pregunta es, en una sociedad anárquica, ¿cómo se regularía la justicia, ¿no? ¿Quién sería el poder judicial? ¿Quién ostentaría ese poder? Pues la competencia. Habría muchas formas. Y también hay que hacer arqueología. Hay que ver cómo se hacía en el pasado, ¿no? Por ejemplo, vayamos al juez musulmán. Es el famoso cadí, que tenía un elemento era un señor, y de otras figuras hubo más, por ejemplo, en el Salvaje Oeste y en muchos otros sitios. Que es una persona que se alquila, es un sabio. Usted y yo tenemos un pleito, vamos al cadí. El cadí lo tenemos que escoger los dos a la vez, no vale uno solo. Pero una vez que aceptamos al cadí, tenemos que aceptar la sentencia del cadí, pero lo escogemos entre los dos, no uno solo. Por lo tanto, se establece un sistema primero de buscar jueces que sean sabios, que sean sensatos, ¿no? Y después que sean reputados. ¿El cadí podía corromperse? Sí, podía corromperse. ¿Pero qué le pasaba si se corrompía y cogía fama de corrupto? La gente ya no lo quería, no se fiaba. Una de las partes ya no lo quería, entonces ya no valía. Entonces, la tendencia era buscar un juez de este estilo. De hecho, por ejemplo, en el Salvaje Oeste famoso, los tribunales, claro, eso hay que investigarlo. Hubo épocas en Estados Unidos de no estatalidad. Es decir, todo el Salvaje Oeste, hasta 1860 o así, era una zona que no tenía Estado. Después los estados se fueron creando, pero antes no tenían Estado. Entonces, ¿cómo se aplicaba la justicia? Los investigadores americanos que lo que estudiaron que allí se había, por ejemplo, usted y yo teníamos un pleito, un juez lo ponía usted, otro lo ponía yo y el tercero entre los dos, por ejemplo. Y ellos deliberaban entre sí. Pero hay un incentivo a esto. Ahora, ¿qué pasa si no toca usted no lo quiere Dios un juez corrupto? Un Estado moderno. Pues tiene que roerlo, no le queda otra, ¿no? Sé que le tocó, no es el juez natural del sitio, no es un juez que lo sea porque lo escojamos las partes o porque tenga reputación de
de honrado. Entonces hay muchas formas de establecer justicia, pero la justicia normalmente, históricamente, era por exclusión. Como, por ejemplo, a día de hoy pasa. Usted compra cacao en Ghana y el de Ghana no le paga. ¿A quién le reclama? Una empresa china no le encarga un producto, no se lo sirve. ¿Cómo hace usted? ¿A quién le reclama? Porque entre los estados no hay un sistema de justicia, pero el comercio funciona, porque funciona por exclusión. Es decir, una empresa que no haga así se le bloquea, no funciona. Una persona que no paga es expulsada del comercio. O puede usted pedir garantías previas. Todo el sistema de PayPal es un sistema de doble cómputo que implica que también solo cobra cuando usted recibe el producto. ¿No? Entonces son sistemas de pago. Nosotros también los usan las mafias del tráfico de personas. Solo cobran cuando la otra parte llega a sitio. ¿No? Y son sistemas de justicia que operan en un estado, todos los sistemas de arbitraje, hay un montón de sistemas de este estilo. De hecho, la mayor parte de los conflictos entre nosotros no los resolvemos por medios de este estilo. A veces usamos la justicia estatal, pero no usamos la justicia estatal para todo. Pues muchísimas gracias, profesor. La verdad ha sido muy interesante. Le agradecemos mucho que haya compartido este rato con nosotros y un saludo a todo el mundo. Hasta pronto, entonces. Chao.